Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer para encontrar ideas de inversión, es decir, cómo encontrar acciones. Mucha gente se pregunta cómo hacen los grandes inversores para encontrar eso, acciones en las que invertir. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo generar una lista preliminar de acciones a las que podríamos llegar a prestar nuestra atención, ¿no? Y poder estudiar y decidir en un futuro si invertimos o no en estas acciones. Este vídeo es con fines educativos, por lo que no deberías invertir en ninguna de las empresas que sale sin hacer vuestras propias investigaciones. Por otro lado, YouTube se ha vuelto el ambiente propicio para que los youtubers financieros recomendadores de finanza proliferen, y creo que el hecho de que FTX quebrara ha dejado a muchos de estos youtubers expuestos. Por lo que la idea de este vídeo es enseñaros a ser un poco más analíticos y críticos y no hacer caso tanto a lo que recomienda un YouTube de comprar esta acción o vender la otra, sino que toméis vosotros esa decisión. Y esto no es algo que inventé yo, esto es algo que recomienda tanto Warren Buffett como Peter Lynch, como muchos de estos grandes inversores, que aprendamos a gestionar nuestro propio patrimonio sin tener que delegar en terceras personas ese cometido. Por tanto, vamos a usar la herramienta gratuita FinViz. Bien, en el paso 1 va a ser ir aquí a Screener, vamos a elegir la bolsa de New York, por ejemplo, y vamos a filtrar por Market Cap, es decir, nos va a interesar las empresas Big Cap. De esta forma quedan ordenadas de mayor capitalización bursátil a menor capitalización bursátil. Oye Juan, pero ¿por qué ordenamos por Big Cap? Si tú muchas veces recomiendas invertir en las Small Caps. Bien, la idea es que cuando uno empieza en el mundo de la bolsa y empieza a escoger acciones, empezar por las small caps puede ser una mala idea, aunque en teoría son las más rentables. ¿Y por qué? Por la volatilidad. Es decir, las empresas con mayor capitalización, es decir, las más grandes, tienen un crecimiento que es mucho más moderado que las small caps, pero también son las más estables. Por lo tanto, es un poco más fácil y son menos volátiles escoger las empresas Big Cap frente a las Small Caps. Además que en las Small Caps hay muchas empresas que no son rentables, por lo que escoger aquellas buenas empresas en cuanto a Small Caps es un poco más difícil que en las Big Cap. Paso 2. Identificar las empresas más rentables. Supongamos que tenemos dos empresas de transporte. Las dos empresas tienen $1.000.000 o euros o lo que sea en camiones invertidas. La empresa A factura al año $50.000, mientras que la empresa B factura al año $200.000. Entonces la pregunta sería, ¿cuál elegirías tú para invertir? La empresa B, ¿verdad? Porque la empresa B tiene mucho más beneficios con la misma cantidad de activos que la empresa A. Esto es lo que se llama ROA, Return on Assets, es decir, el retorno sobre los activos de la empresa, que esto básicamente es el beneficio neto partido de los activos. Bien, entonces ahora vamos a filtrar estas acciones por las que tengan un ROA positivo. Entonces para ello nos vamos a Fundamental y aquí donde dice Return on Assets, le ponemos por ejemplo que tenga pues un retorno mayor que 15. Entonces ahí ya estamos descartando las empresas que no son rentables o que tienen poca rentabilidad. Vale, esto es así porque en el largo plazo el precio de la acción siempre refleja lo que hace pues, la empresa que hay detrás de esa acción. Recordando un poco a Charlie Munger, él dice que si compras una acción cuya empresa tiene un retorno, por ejemplo, del 6% anual y la posees tú durante 20 o 30 años, el rendimiento que vas a tener de esa acción se va a parecer mucho a ese 6%. Paso 3. Determinar el precio. Si tú tienes una empresa A que cuesta 10.000 y tienes una empresa B que cuesta 5.000, ¿cuál comprarías? Si elegiste cualquiera de las dos, déjame decirte que te has equivocado en las dos. Tú no puedes saber cuál de ellas es más cara o más barata, porque te falta algo ahí para tomar esa decisión. Sí, lo que te falta es el beneficio que producen al año esas empresas. Entonces, volviendo al tema de estas empresas, si la empresa A vale 10.000 y tiene un beneficio anual de 10.000 y la empresa B vale 5.000 pero tiene un beneficio anual de 1.000, esto quiere decir que en la empresa A vas a tardar un año en recuperar tu inversión y en la empresa B vas a tardar 5 años en recuperar tu inversión. Esto que acabamos de ver es un ejemplo de PER, Price to Earning Ratio, es decir, es el precio partido del beneficio de la empresa.
O más concretamente puede ser el precio de la acción partido del beneficio de la acción. Este PER realmente es un múltiplo, se dice múltiplo PER, y es lo que determina si una acción está cara o barata. Pero tú no puedes coger ese valor absoluto y en base a ese numerito que te da decir, no, esto está caro o está barato. Eso depende implícitamente del crecimiento que tiene una empresa y podemos relacionarlo de una forma aproximada, como vemos en esta tabla de aquí. Por ejemplo, si la empresa crece entre un 0 y un 4%, podría tener un PER máximo de 15 veces. Si la empresa crece entre un 4 y un 8%, podría tener un PER máximo de 20. Si crece entre un 10 y un 20%, pues el PER máximo que podría tener sería un 25. Y si crece entre un 15 y un 25%, el PER máximo sería un 30%. Por tanto, vamos a aplicar ese múltiplo PER y vamos a filtrar también que tenga un PER menor, pues por ejemplo, que sea menor que 20. Paso 4, que la empresa tenga poca deuda. Aquí hay varios indicadores, pero en este caso nos vamos a centrar en Debt to Equity, que indica la solvencia que tiene una empresa, es decir, la capacidad que tiene de hacer frente a la deuda de corto y de largo plazo. Por tanto, nos vamos a la pestañita de aquí de Debt to Equity y le ponemos que sea menor que 1. Chicos, recordad que podéis darle like al vídeo, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Paso 5. Identificar las empresas que crecen. A nosotros nos interesa siempre invertir en empresas que tienen beneficios crecientes. La forma que tienen de crecer las empresas básicamente es por dos motivos. Una es por crecimiento en ventas y otra es por crecimiento en base a adquisiciones. En este ejemplo lo vamos a ver con crecimiento en ventas, pero que sepáis que una empresa puede crecer además por el crecimiento en base a adquisiciones que va haciendo. Si os acordáis lo que vimos en el paso 3, que os dije que el PER está muy relacionado con el crecimiento, bueno, pues aquí el crecimiento evidentemente está relacionado con el PER. Es decir, una empresa puede estar barata en bolsa porque el mercado ha caído y ha arrastrado a todas las acciones y ha hecho que las acciones estén baratas, pero también puede estar barata en bolsa porque es una empresa que no genera beneficios o porque tiene pérdidas. Entonces nos vamos al screener y aquí donde pone las ventas de los últimos 5 años, el crecimiento, le vamos a poner que sea por encima del 10%. Si queréis ser un poco más restrictivos, podéis ponerlo un poco más aquí. Paso 6. Contrastar con los analistas. Este paso realmente hay que cogerlo un poco con pinzas porque los analistas no son muy fiables. Hay un conflicto de intereses entre las empresas, los brokers y los analistas. Lo considero un filtro adicional, sobre todo para la gente que es menos experta, porque si todos los analistas te están diciendo esta acción no, es porque seguramente saben algo que tú no sabes. Justamente esta es la dificultad de la inversión, convertirse uno en analista y poder tomar esa decisión. Por ejemplo, Warren Buffett no va a mirar a Yahoo Finance a ver qué recomiendan los analistas y comprar la acción de Facebook o no. Para ello nos vamos a la pestaña de aquí y donde pone Target Price le vamos a poner Above Price. Paso 7. Revisar un poco las finanzas de la empresa. Es decir, con este paso lo que queremos asegurarnos es que el beneficio que ha tenido la empresa en los últimos años no haya sido algo puntual. Aquí podríamos poner, por ejemplo, Moderna, que lo ha hecho bastante mal durante los últimos años, pero que, como bien sabéis, con la época de la pandemia, pues se vio beneficiada, ¿no? Y fue un crecimiento puntual. Entonces, a ti, como inversor o como posible inversor en esa empresa, deberías preguntarte, oye, pues, ¿de qué va a vivir Moderna? ¿En qué va a generar beneficios Moderna en los próximos 5 o 10 años? ¿Puedes contestar esa pregunta? No, pues fuera, siguiente empresa. Apple, por ejemplo, es una empresa que tiene beneficios crecientes, tiene ventaja competitiva, que viene creciendo año tras año. ¿De qué va a vivir Apple en los próximos 5 años? Pues es evidente que va a seguir viviendo de lo mismo y va a seguir teniendo unos beneficios predecibles. Entonces, por ejemplo, nos vamos a Google Finance, miramos, pues, por ejemplo, el caso de Moderna. Y aquí tenemos los beneficios trimestrales, pues nos interesan los anuales. Vemos cómo estos beneficios pues han estado laterales y en estos últimos 2 años pues es donde ha tenido esos beneficios que son puntuales por el caso de las vacunas. Paso número 8. Invertir solo en los negocios que entiendes. Este paso probablemente es el más importante de todos. Es decir, saber entender cómo una empresa genera beneficios
por qué existe esa empresa y qué objetivos tiene de aquí en el largo plazo, en los próximos 5 o 10 años. Esto Peter Lynch lo define muy bien en ese libro de ahí, en Un paso por delante de Wall Street, que deberías ser capaz de, en una frase, contarle a tu madre o contarle a tu hijo pequeño eh, cómo genera beneficios esa empresa y que esa persona sea capaz de entenderlo. Si no eres capaz de hacer eso, no deberías invertir en esa empresa. Y aquí te preguntas por qué deberías conocer el negocio y por qué es lo que te va a permitir poder establecer lo que crece la empresa de aquí al futuro y tomar una decisión en el caso de que el precio de la acción cae o que suba demasiado. Aquí, por ejemplo, podríamos comparar dos empresas. Una sería Berry Global, que se dedica al negocio de plástico, a hacer envases de plástico y un sinfín de cosas de plástico. Y es un negocio bastante predecible, bastante aburrido y que crece en base a ventas y en base a algunas adquisiciones que hace. Y por el otro lado, podríamos tener a Disney. El modelo de negocio de Disney en la actualidad es bastante complicado de entender, porque tiene los parques, tiene el merchandising, tiene derechos de autor, tiene franquicias como Piratas del Caribe, Star Wars, tiene Disney Plus. Ya de por sí es un modelo de negocio bastante complicado donde requiere de mucha inversión y tiene poco retorno. Es decir, son muchas cosas en las que tienes que analizar para poder decidir si vas a invertir o no. Por tanto, yo hoy en día descartaría Disney ya por lo complicado que es analizar ese negocio. Si te ha gustado este tema de acciones, en el futuro prometo hacer más vídeos acerca de cómo filtrar acciones y también veremos algún ejemplo de cómo poder llegar a entender un negocio. Mientras tanto, te dejo esta lista de reproducción donde veíamos cosas muy relacionadas con esto. Eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.